He viajado esta mañana a Madrid desde Lisboa y acabo de hacer el check-in en el hotel a las 6 de la tarde. Hoy es el día destinado a viajar y no voy a tocar naipe. Nada más llegar coloco la ropa en los armarios. Seguro que la mayoría de vosotros os pasáis 4 días cogiendo los calzoncillos de la maleta y las camisas todo arrugadas. Ya sé que vosotros con una toalla os secáis cara, sobaco, barriga y culo, pero yo deshago el neceser para mi rutina facial. Por cierto, esta ducha con efecto lluvia es la mejor que he probado nunca. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada porque me hallo en el hotel del casino. Se llama el Hotel Círculo, es el mismo que el año pasado para este evento. Un hotel muy bueno que es muy caro. Cuando miro online que vale por noche es un dineral, así que muy agradecida como siempre a 888 por darme la oportunidad de venir a este tipo de hoteles. Nos vamos a ir a cenar algo, que he quedado con Ricardo 5 minutos en la puerta del hotel. Vamos para allá. ¿Os parece abrigo o batamanta? 165 pavos en Zara. Ya están mis compis veganos llevándome a comer trampantojo de carne. Vamos a ver qué tal está la falsa hamburguesa con falso pan también. No está mal. Pensaba que estaría peor, la verdad. Nos ponemos al día porque hace mucho que no nos vemos, pero pronto nos retiramos a descansar, que nos esperan 4 días muy intensos. Buenos días, hoy he descansado fenomenal, así que voy a aprovechar para bajar al buffet libre que no tiene desperdicio. Un poco de aeróbico para activar el cuerpo y me pongo en marcha para ir a la primera grabación de contenido para 888 Poker. Estoy grabando para el canal de YouTube de 888 en inglés el análisis de una mano que jugué en el circuito nacional de póker hace un mes. Es que la verdad es que en inglés cuando hablo ni me entero de lo que estoy diciendo. Al no ser mi idioma, no sé, a ver, si alguno os pasa, decídmelo porque, joder, es rarísimo. Nada, me voy a ir ahora con Vivi a dar una vuelta por Gran Vía. Son las 2 del mediodía y el torneo hoy empieza a las 5. Ahora os enseño mi outfit para el torneo y nada, y me voy a dar una vuelta por ver si encuentro lo que necesito. Porque siempre me vengo con cosas que luego necesito otras. Así soy. Patear tiendas da mucho hambre. Es importante no hacer comidas copiosas antes de los torneos porque necesitamos estar muy despiertos en la mesa. Pero por otro lado también tenemos que llegar hasta el descanso de la cena. Cómo me gusta la comodidad de llegar desde mi habitación hasta la mesa de póker en 1 minuto. El torneo tiene una inscripción de 888 euros. Trataré de clasificarme en la primera bala para el día 2, pero todavía podría hacer reentrada tanto hoy como mañana en caso de quedar eliminada. Y llegamos al descanso de la cena. Como mi aracnosentido nunca deja de funcionar, percibí que Nick le gustaba a la camarera. Le dije que le escribiera en un papel su número de teléfono y se lo diera al irnos. Como se pensaba que no iba a tener éxito, me jugué 5 euros a que le escribía por WhatsApp en menos de un día. Fue el dinero más fácil de la historia y en menos de 1 hora. Ricardo, that was a good one as well. Yeah. Lucía, solo quiero eliminarte a ti. Diamante, 10 de picas. El as viene en el river. Ah, otro día. Era imposible. Es que tengo partido, tío, el domingo y no me da tiempo de venir a ver. Con ficha. Tras 10 horas jugando llegamos a la última mano del día. El señor de las 7 off tenía un partido el domingo y como no iba a llegar a tiempo quería caer eliminado o triplicar su stack para poder permitirse perder fichas al inicio del día 2. Os podéis imaginar la calentada de la Rey. Bueno. Muy buenos días. Estamos en el viernes, día 1C del torneo. Ayer, desafortunadamente, gusté en la última mano del día, así que hoy tengo que volver a jugar, pero no sin antes
tener que grabar entre 6 y 10 vídeos de aprende con 888. Son las 11:15 y tengo que estar a las 11:30. No he desayunado nada porque ayer me fui a la cama a las 3:30 de la mañana. Hoy tenía el despertador a las 10 porque me he lavado el pelo y todo, pero no me dormía. Y el rato que he dormido lo he dormido muy mal. Además me veo el pelo como está limpio, me lo acabo de lavar. Pero bueno, no me veo muy bien. Bueno, no pasa nada. Estoy grabando vídeos educativos en español. La verdad que merece la pena echarles un vistazo porque te enseñan muchos conceptos de póker que son imprescindibles para cualquier jugador. Os dejo el link en la cajita de descripción. Hoy he logrado despistar a mis compañeros para poder comerme bien a gusto un buen solomillo. Yeah, I was super happy. Happy. Increíble mano contra mi compañero de 888 Ian, en la que el river me da color máximo, pero a él escalera de color. Menos mal que unos minutos antes conseguí doblarme con ases contra pareja máxima y proyecto de color. Me tomo la revancha de la mano anterior y lo elimino con as 9 contra su rey 9 en 9-7-2 que juega check-all-in tras haberme defendido en ciega grande. Esta mano defiendo en ciega grande y juego check call flop, check all in turn y elimino a otro jugador. No sé si me cubre. Un momento, por favor. Consigo embolsar con 89.000 puntos, que son 22 ciegas del primer nivel de mañana. Ready para el día 2 del main event. 89.000 puntos, que son 22 ciegas, suficientes para reventarlos. No, en serio, 22 ciegas, muy contenta por conforme se dio el día, así que por lo menos sé que no estoy en la mesa televisada y vamos a intentar jugar el mejor póker. La verdad que prefiero la comodidad del chándal para afrontar largas sesiones sentada en la silla antes que ir muy arreglada. Los primeros compases del día fueron muy buenos para mí, subiendo hasta los 280.000 puntos. Estamos en burbuja. Bueno, a falta de 2. Y tengo a Ufano. Súper mega corto, creo que es el más corto de todo. Eres el más corto. Parece me graba para Y ya está armando el follón. Yo no te creas que estoy tampoco muy... Estoy haciendo 30 segundos y Lucía es 28. Ya, yo no... Cree que, ¿sabes? Yo no apuro tanto. Mira, cobramos, a ver si se ve, 56 y quedamos 58. En una mano es el mano a mano. Está Vivi también por aquí, bueno, un poco corta también. No, en la 12. En la 12. ¿Qué ha pasado? Una mano más. Espera. Stay on your seat. Hand by hand. Que la lía en el vídeo. ¡Ay, que tenemos a Lucía Olin, eh! ¿Burbuja Lucía? ¡No! Ojo, pre-burbuja. Vivian Saliva. Hostia, Odinia, sumándose al carro ahora el tío. Y Lucía puede ser burbuja, las dos embajadoras de 888 que pueden quedarse a las puertas de cobrar. Me encanta, y Ufano ahí al lado con una pipa, Sí. Hombre, Ufano, a ver. Venga, vamos a ver qué tiene Lucía. Pues dice que no lleva, creo que lleva as 10 y el amigo lleva rey.
Todas las miradas puestas aquí en esta mesa exterior. Bueno, está todo el mundo. Mira, mira ahí. Pero Edgar. Pero Dine. Bueno, este chico. Bueno. O sea, echarle una foto porque a este señor ya no le vais a ver más por aquí. A ver. Sí, ¿no? Es As 10 contra As Rey. Bueno, nos valen un montón todavía. vamos a pedir esos 10. Y vamos a. Bueno, iba a decir, vamos a 2 palos, no vamos a uno porque vamos Aquí pisados. se va en Calucía, ¿eh? Aquí se Vamos va al en 10 ahí. Calucía. ¿No? Bueno, tenemos backdoreta. Tenemos ¿Sí? backdoreta. ¿Backdoreta? Sí, ¿Motoreta, sí, sí. motoreta? Motoreta, vamos. Ahora ya no tenemos backdoreta. Ahora necesitamos 10. 10 y solo 10. Vamos ahí. Pues se Pues no. va a romper la burbuja. Lucía Navarro, la embajadora de 888 Poker, que queda en el puesto de burbuja. En el puesto justo anterior, en el 58, también caía la embajadora Vivian Saliva. Malas noticias para los embajadores de 8, pero buenas noticias para todos los demás que entran en premios. Entre ellos este señor, Jorge Ufano. ¡Hombre! ¿Cómo sabe? Máster en entrar en premios, sí señor. Pues nada, Arco, vamos a irnos a cenar, ¿no? Así es, los jugadores que se van al descanso de la cena. Nosotros también volvemos en 1 hora. Y eso significa que a las 11:15. No puedo hablar muy alto porque pues, tengo habitaciones a los lados y es muy tarde. Yo creo que son las... El reloj ha muerto. No sé la hora. Diría que cerca de las 3. Burbuja del main. Más que asumido. O sea, ser burbuja es parte de ser jugador de póker y jugar torneos. En algunos torneos hay que quedar burbuja. Y ya está. Ha sido un torneo un poco macabro en general porque, bueno, me han pasado algunas manos que son un poco rarillas. Pero, bueno, una más concretamente que fue la de color contra, o sea, color alas contra escalera de color. Y suele pasar poco. Y me pasó y me he quedado burbuja en el torneo. La mano me parece bastante estándar. Unas 10 off que me llega limpia en el cutoff y puseo 105.000 en ciegas, 8.000, 16.000, o sea, más que suficiente. No soy jugadora de torneos en plan estudiosa de torneos, pero diría que es un all-in muy, muy estándar. Después de eso me fui al McDonald's con Ricardo porque él también ha tenido un torneo un poco malo y nos fuimos a comer pues un McDonald's. Me apetecía antes de irme a dormir contaros mis sensaciones y daros mi opinión en que cuando eres jugador profesional de póker ya sabes que estas situaciones van a pasar y las tienes casi que asumidas antes de que pasen. Entonces, o yo por lo menos, la verdad es que a mí no me molestan. Me molesta más cuando juego mal una mano, me equivoco, cometo un error, que sé que es también muy normal, que no hay que ser tan duro con uno mismo porque en el póker se cometen errores constantemente y si no eres capaz de asumir los errores, pues estás un poco jodido. Esa parte es una de mis peores debilidades y con la que más sufro. Eso me molesta más y me hace que pues a lo mejor me cueste dormir o cosas así, pero me pasa. No tengo sueño, pero bueno, me voy a poner una serie o algo y ya pues espero quedarme dormida pronto. La verdad que me lo estoy pasando bastante bien. Estoy disfrutando mucho de todo lo que es el off-poker. Todas las actividades juntos y tal. Ya no tanto las actividades que estamos grabando, sino el tiempo que pasamos juntos yéndonos a comer, cenar, no sé qué, y cómo lo pasamos en ese tiempo. Entonces estoy disfrutando mucho eso. También tengo ganas de volver a casa, ver a Javi, que está allí en Portugal, y el pobre ha tenido que sufrir la burbuja a distancia. No le quería spoilear, pero creo que al final le he spoileado. Él sufre más que yo, viéndolo desde fuera. Muy cansada, pero muy contenta y me voy a dormir. Al día siguiente llevé a Ricardo a comer a un restaurante en el que yo ya había estado y que sé que tiene muy buen producto calidad-precio.
Nos acercamos al casino a ver cómo terminaba el torneo. Muchas caras conocidas en esta mesa final. El evento ha sido todo un éxito. Nos espera una nueva aventura del 20 al 26 de marzo en Bucarest. ¡Allí os esperamos! What if I lost touch?